Ciencias de la Vida de la Escuela de Doctorado de la Universidad Católica de Valencia, en la que el profesor Adolfo García Sastre impartirá la conferencia titulada Antivirales y vacunas contra COVID-19. Mi nombre es José Gallego y voy a actuar como moderador en esta sesión. Y si me lo permiten, voy a empezar con una breve introducción que nos permitirá conocer mejor la trayectoria profesional del ponente. Adolfo García Sastre se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca en el año 1986 y obtuvo su doctorado en esta misma universidad en 1990. Posteriormente se trasladó como postdoctoral al Hospital Monte Sinaí de Nueva York, en Estados Unidos, donde actualmente es profesor de microbiología. En los últimos 25 años, el interés científico de Adolfo ha estado sobre todo centrado en la biología molecular del virus de la gripe, junto con otros virus ARN de sentido negativo. Y más recientemente, como tendremos ocasión de comprobar en esta charla, en el virus SARS-CoV-2, que es el que está causando pues, la actual pandemia de COVID-19. Y bueno, entre sus contribuciones más importantes figuran la generación de candidatos a vacuna contra enfermedades como el SIDA o la malaria basados en vectores formados por estos virus ARN negativos, el desarrollo del primer sistema de genética reversa que permitió la generación del virus de la gripe a partir de ADN plasmídico, o la caracterización de la proteína NS1 de este mismo virus y su función inhibidora del sistema de interferón. Bueno, pues todos estos proyectos de investigación han dado lugar a una amplísima cantidad de artículos. Él tiene publicado más de 600 artículos en revistas científicas. Adolfo ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Vacunas y en la actualidad dirige el Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y el Centro de Investigación sobre Patogénesis de la Gripe, ambos ubicados en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Bueno, pues con esta trayectoria que les acabo de contar comprenderán que para nosotros, tanto para la Escuela de Doctorado como para la Universidad Católica de Valencia en su conjunto, es un gran placer escuchar a Adolfo esta tarde. Antes de cederle la palabra al ponente, indicarles que la charla durará algo menos que una hora, tras la cual tendremos un tiempo para preguntas y discusión. Y para formular preguntas, por favor, yo creo que lo mejor es que utilicemos el chat de la reunión Teams. Para utilizar el chat le tienen que apretar a este simbolito de aquí que indico con la flecha. Y también, por favor, les rogaría que desactivaran el vídeo de su herramienta Teams. Para eso lo único que tienen que hacer es un clic sobre la cámara y de esa manera desactivan el vídeo y así yo creo que la sesión irá mucho mejor. Bueno, pues con esto cedo la palabra a Adolfo García Sastre. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por la invitación y también quiero recalcar que José y yo nos hemos conocido recientemente a raíz de COVID-19 cuando me contactó para ver si podíamos trabajar juntos en los inhibidores que él está desarrollando para SARS-CoV-2 y a raíz de eso pusimos un proyecto conjunto que está financiado ahora por la Fundación Caixa, donde no voy a hablar exactamente del proyecto, pero voy a hablar del sistema que estamos usando para probar inhibidores contra SARS-CoV-2, que es idéntico al sistema que estamos usando para buscar también si los inhibidores de SARS-CoV-2 que están predichos por José como inhibidores de unión a motivos de RNA de SARS-CoV-2, realmente inhiben replicación de SARS-CoV-2 y tenemos algunos compuestos que parece que están funcionando, o sea que el proyecto ya se está yendo bastante bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, mi charla va a ir sobre lo que estamos haciendo en mi laboratorio, de algunas de las cosas que estamos haciendo, sobre todo las que están más avanzadas con respecto a antivirales y vacunas para COVID-19. Simplemente decir que tengo cierta financiación por empresas y que tengo consulting agreements para algunas empresas y que tengo patentes, pero todo lo que voy a hablar no tengo ningún conflicto directo con estas tipo de funciones extraacadémicas.
Bueno, pero empezando con una terapia contra SARS-CoV-2, contra COVID-19, hay ya terapias que están en estado bastante avanzado y que han sido aprobadas para el tratamiento de COVID-19 con distinto éxito. No hay ninguna terapia ahora mismo que sea capaz de disminuir enfermedad severa al 100% de los casos, pero tenemos Remdesivir, que es un inhibidor de la polimerasa del virus, que se está usando para el tratamiento de gente con COVID, y tenemos también plasma de individuos convalescentes o distintos tipos de anticuerpos monoclonales desarrollados por distintas empresas farmacéuticas, como el Eli Lilly, como Regeneron, etcétera, que se están usando también para el tratamiento de COVID-19. Esos son todos antivirales, quiero decir que inhiben la replicación del virus, pero también se están usando antiinflamatorios, como la dexametasona, que son más convenientes quizá para casos ya donde la enfermedad, los síntomas de enfermedad son más severos, que ya no hay tanta replicación del virus y lo que hay que tratar son los síntomas y el virus está ya no replicando a los niveles que podría replicar. Es decir, a nivel temprano en la enfermedad es conveniente intentar inhibir la replicación del virus. Cuando ya empieza a haber síntomas severos, el virus ya no está replicando tanto y es más los síntomas los que hay que tratar. Y es lo que intenta hacer dexametasona, que hasta cierto punto también contribuye a una mejora en un porcentaje de pacientes con enfermedad severa. A lo que mi laboratorio se ha dedicado, y no solo es mi laboratorio, sino muchos otros laboratorios, es intentar buscar medicamentos mediante lo que se conoce como reposicionamiento, a la estrategia de reposicionamiento de medicamentos que ya existen para el tratamiento de distintas dolencias en humanos o que han sido probados en ensayos clínicos, con la idea de que si son medicamentos que ya conocemos sobre sus efectos adversos y cómo funcionan, al menos con respecto a qué concentración se alcanza en tejidos en humanos, si alguno de ellos da lugar por casualidad a inhibir la replicación del virus, pues entonces se podría usar más rápidamente que un medicamento completamente nuevo que no sabemos qué efectos adversos puede tener o si es capaz de distribuirse a los tejidos que son necesarios para inhibir la replicación del virus, que es también la otro tipo de aproximación para encontrar medicamentos que inhiban a la replicación del virus. Y entonces, basado en este concepto de reposicionamiento, ¿por qué por casualidad alguno de estos medicamentos pueden funcionar? Bueno, sabemos que los virus necesitan usar proteínas nuestras para poder replicar. No tienen todo lo que necesitan la célula y componentes de la célula para replicar, y por tanto, si uno de los medicamentos que se está usando para una dolencia determinada da la casualidad de que está inhibiendo un factor que está implicado en esa dolencia, pero que además es un factor que también el virus necesita para replicar, ese medicamento va a dar lugar a inhibición de la replicación del virus. Bueno, pues basado en ese concepto, lo que hemos hecho es estudios para predecir qué factores son los más importantes para la replicación del virus y luego ver si en estos factores de células humanas existen medicamentos que estén probados o predichos que inhiban alguno de estos factores identificados que son importantes para la replicación del virus, ver si funcionan para para inhibir la replicación en sistemas de tejidos celulares y si eso sí, ver qué impacto tienen en modelos animales y intentar empezar estudios clínicos lo más rápidamente posible. Entonces, la idea aquí es si podemos identificar drogas, compuestos, medicamentos que inhiben factores nuestros del huésped involucrados en la replicación de SARS-CoV-2 entre todas las drogas conocidas que están siendo usadas en humanos. Y para eso, una de las estrategias que hemos usado es basarnos en el interactoma virus huésped. Y para eso hemos colaborado con Nevan Krogan, que desde que se conoció la secuencia del virus, clonó cada una de las 29 proteínas codificadas por el virus, las expresó individualmente en células humanas y mediante experimentos de inmunoprecipitación y de espectrometría de masas para ver qué proteínas celulares interaccionaban con estas proteínas víricas,
pues obtuvo un mapa que se llama un mapa de interactoma entre las proteínas del virus y las proteínas del huésped con las que está interaccionando, con un total de 332 interacciones proteína-proteína que están aquí en pequeñito, expresadas con una proteína del virus en rojo y a su alrededor las proteínas del huésped nuestras que están interaccionando. Y lo que suponemos, nuestra hipótesis es que dentro de estas proteínas del huésped que interaccionan con las proteínas del virus, va a haber un enriquecimiento para proteínas celulares que el virus utiliza para su replicación y por tanto es por eso por lo que están interaccionando. Quizá interaccionen por otras razones, puede ser porque intentan inhibir la proteína porque tiene actividad antiviral o puede ser que dé la casualidad de que simplemente interaccionan, pero pensamos que dentro de estas habrá un enriquecimiento de proteínas que el virus necesita. Y a partir de ahí, pues buscamos que de estas proteínas, cuántas se conocen que puedan tener un medicamento que las inhibe. Esas son, del total de las 332, hay 69 factores que existen a medicamentos que sean capaces de inhibir estas proteínas del huésped, y esos son los que hemos utilizado para ver si inhiben la replicación del virus. Y esto lo hemos hecho en colaboración con Kevan y Brian, que son los que han mirado de modo bioinformático el espectro de medicamentos que existe, que se conoce su uso en humanos, y a encontrar medicamentos, drogas, que se sabe que inhiben una de las proteínas que interaccionan con el virus, como por ejemplo, en este caso, una droga que interacciona con el receptor sigma, R1, o con otros factores. Y estas drogas son las que hemos probado en mi laboratorio para inhibición de la replicación del virus. Han sido en total, son 97 drogas que se identificaron de estos estudios. Son 97 drogas que hemos probado, entre las cuales hemos encontrado algunas que inhiben bastante bien a la replicación del virus, y sobre todo ha sido hecho por una persona senior en mi laboratorio, Chris White, junto con Lisa, Elena y Romel. Bueno, el sistema que hemos usado fue un sistema que se basa en inhibición de la replicación del virus. Son experimentos que son relacionados, son hechos en BSL-3, en el cual ponemos células en pocillos de 96 pozos que replican bien el virus. Hemos empezado con células Vero, que son células de mono, pero ahora también estamos usando células humanas. Las tratamos con las distintas candidatos a distintas concentraciones en triplicado. Infectamos con SARS-CoV-2 a una multiplicidad de infección que tienes aproximadamente un 0.025, es decir, que hay como un 2-3% de células infectadas. Colaboramos con un equipo en el Instituto Pasteur de París que hacen experimentos similares, y ellos infectan con una multiplicidad un poco más alta, y dejamos que el virus se propague en esas células durante 48 horas en presencia o ausencia de estas concentraciones de las drogas que hemos predicho. Al cabo de esas 48 horas fijamos las células, inactivamos el virus, sacamos las células del laboratorio de biocontención, del laboratorio de BSL-3, y las teñimos con un anticuerpo contra una de las proteínas del virus, de tal modo que vemos cuántas células han sido infectadas en esta infección que lleva 48 horas durante el virus está propagando. En ausencia de una droga que inhiba el virus, aproximadamente como un 75% de las células se infectan. Si la droga está inhibiendo el virus, entonces se van a infectar menos, y cuanto más grande sea la concentración, menos células se van a infectar, de tal modo que tenemos una dosis de inhibición si es que inhibe de la droga determinada. Y en paralelo también hacemos pocillos en triplicado donde vemos la citotoxicidad de estas drogas para determinar si la razón por la que están inhibiendo la replicación del virus no es realmente que inhiban la replicación del virus, sino simplemente que son tóxicas para las células, y eso impide también que el virus se replique. Y bueno, pues como ya he mencionado antes, Chris es la persona que en mi laboratorio ha estado haciendo la mayor parte de estos experimentos. Teníamos puesto un sistema similar para buscar inhibidores del virus de la gripe, simplemente él lo ha adaptado ahora
para ver inhibidores de la replicación de SARS-CoV-2. Y en París es Olivier, Marco y Christophe los que han hecho estos ensayos y miran replicación no por tinción con una proteína vírica, sino por cuantificación de RNA genómico producido en esas células. Los resultados han sido muy comparables y eso es lo que hemos publicado el año pasado con respecto a búsqueda de drogas que inhiben por el interactoma, que inhiben la replicación del virus. Bueno, si vemos cómo funcionan estos ensayos, usamos un inhibidor conocido, que en este caso Remdesivir, que es un inhibidor de la RNA polimerasa del virus, que está aprobado para su uso en emergencia y últimamente se ha aprobado ya para el uso no de emergencia, sino el uso estándar aquí en Estados Unidos. A concentraciones que se van aumentando de Remdesivir, llega un momento en que al principio no hay inhibición de la replicación del virus, pero se empieza a ver inhibición de la replicación con una concentración que nos da una caída del 50% de células infectadas, es lo que es la concentración inhibitoria 50. Y con esto se puede calcular también, según se va aumentando, una concentración inhibitoria 90, cuál es la concentración que inhibe del compuesto, el 90% de la replicación del virus, que nos da alrededor de micromolar para Remdesivir. A la vez es un compuesto que no es citotóxico, la citotoxicidad, la viabilidad de la célula está aquí representada con esta línea discontinua, de tal modo que tiene muy buen índice selectivo y tiene una capacidad de inhibición que es bastante buena, alrededor de micromolar en estas células, pero funciona realmente Remdesivir mucho mejor en células humanas, que es cerca de concentraciones nanomolares. Quizá es debido a que es degradado más fácilmente Remdesivir en células de mono, en células vero, que en células humanas. Y con también muy buena baja citotoxicidad, y esto es una de las razones por las que realmente funciona, ¿no? Y se está usando. Este es el tipo de inhibidores que buscamos. Buscamos inhibidores que tengan concentraciones de inhibición que sean del rango submicromolar para que tengan más posibilidad de que den un impacto cuando sean usadas en modelos animales o en humanos. Bueno, y hemos hecho muchos ensayos estos antivirales, ¿no? En total hemos probado más de 800 drogas, no solo aquí he mencionado que habíamos probado alrededor de unos 90 drogas, pero tenemos colaboraciones con otras gentes también, que hemos probado muchas más drogas, incluidos, por ejemplo, las que estamos probando junto con José para inhibición de la replicación del virus. Y alrededor de estos, como el 10% nos da una buena capacidad de inhibición del virus, y algunos con muy buena capacidad con respecto a concentración inhibitoria del 90%. Entre los inhibidores que más nos han llamado la atención han sido inhibidores de síntesis de proteínas, algunos de los cuales son muy potentes en inhibición de la replicación del virus. Uno de ellos es totaticina. La razón por la que lo usamos es porque es un inhibidor de EIF4A, que es una de las proteínas que encontramos en el interactoma que interacciona con otra de las proteínas del virus. Es un compuesto que se está usando en ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer, es decir, que sabemos algo de su uso en humanos, y tiene una concentración inhibitoria 90% de 154 nanomolar, por debajo de una concentración micromolar. Sí que parece que tiene algo de citotoxicidad, pero en realidad esta caída que vemos, que es solo hasta el 50% y no sigue cayendo con respecto al número de células, la viabilidad, no es debido a que esté matando a las células, es debido a que para las células en su crecimiento, de tal modo que durante los 2 días que dura este ensayo, en ausencia de este inhibidor, las células se duplican. Entonces, si vemos a los 2 días cuántas células hay en presencia de inhibidor y en ausencia de inhibidor, hay 50% menos de células en presencia de inhibidor porque se ha evitado su duplicación. Es decir, es un inhibidor que tiene un carácter citostático. Eso puede tener cierta toxicidad todavía en vivo, pero al menos no es un inhibidor que mate a las células, sino simplemente las para en su crecimiento. Otros inhibidores de síntesis de proteínas que hemos probado son inhibidores de un factor de elongación, EF1A, que también
hemos encontrado que interacciona con una de las proteínas de SARS-CoV-2 e incluso ya se había determinado anteriormente que interaccionaba con la misma proteína del primer SARS que hubo, el SARS coronavirus que produjo el primer outbreak con un SARS coronavirus. Es un virus distinto, pero está relacionado al SARS-CoV-2. Y ternatina, que es un inhibidor de este factor de elongación, tiene una actividad inhibitoria bastante buena, 10 nanomolar. Está usado experimentalmente todavía para el tratamiento de cáncer, pero otro de los inhibidores de este mismo factor es plitidepsina, también conocido como aplidina en su nombre comercial, usado para el tratamiento del mieloma múltiple en Australia. Con una inhibición incluso mucho mayor, mucho mejor, 10 veces más potente que ternatina en inhibición de la replicación del virus, y de nuevo tiene un carácter citostático, no termina de matar las células, pero tiene una gran capacidad de inhibición. Esos son en células Vero. Cuando hemos probado en otras células, como las células humanas, y aquí vuelvo a poner los resultados con Remdesivir, tiene una concentración inicial del 90% de 24 nanomolar en células humanas infectadas con COVID-19, y aplidina o plitidepsina tiene una actividad mucho mayor, es subnanomolar en estas células humanas. Es decir, funciona muy bien, al menos en inhibición de replicación en estos sistemas celulares. No solo funciona bien en células humanas como las 293, que son células también que son tumorales, ¿no? Pero si usamos neumocitos que están derivados a partir de células madre pluripotentes humanas, hechos que se derivan como neumocitos, que son las células que pensamos que infecta fundamentalmente el SARS-CoV-2 en humanos. Vemos que Remdesivir es capaz de inhibir la replicación del virus, y aplidina, incluso a una concentración mucho menor, tiene también la misma capacidad inhibitoria sin matar, en este caso, las células. Si lo comparamos con Remdesivir, de nuevo aplidina, pero ahora usando lo que llamamos un ensayo en el tiempo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Infectamos con una gran cantidad de virus, pero antes tratamos con el inhibidor 2 horas antes de infección, durante la infección, 2 horas después o 4 horas, y dejamos que la infección tenga lugar solo por 16 horas. Solo hay un ciclo de infección y vemos si sigue inhibiendo incluso cuando añadimos después de haber iniciado la infección. Remdesivir deja de actuar bien a las 4 horas de infección, mientras que aplidina o plitidepsina todavía funciona muy bien cuando lo usamos 4 horas más tarde después de la infección. Eso quiere decir que es capaz de inhibir a un nivel que es después de entrar el virus ya ha entrado, y sigue inhibiendo incluso 4 horas después de haber iniciado infección, que pensamos que es debido a que seguramente inhiba también la síntesis de proteínas del virus, ¿no? Como uno piensa que podría ser un inhibidor de síntesis de proteínas, aunque eso todavía no lo sabemos con toda seguridad. No podemos excluir que inhiba algún otro paso de la replicación del virus, pero es un paso que ocurre después de la entrada del virus. Bueno, tenemos la suerte de que se conoce dónde está interaccionando plitidepsina con el factor de elongación EF1A, y que durante el tratamiento de cáncer con estos inhibidores de EF1A se han desarrollado en algunos casos resistencia en estos cánceres, que es debido a una mutación, un aminoácido en este factor, en EF1A, que cuando cambia genera resistencia en las células de cáncer contra plitidepsina o contra ternatina, y a eso es debido a que previene ese cambio de aminoácido la unión del inhibidor a EF1A. Este cambio, que es un aminoácido alanina por valina en posición 399, pues para probar que realmente plitidepsina actúa mediante inhibición de EF1A durante infección con el virus, usamos CRISPR editing para introducir esta mutación en las células que usamos para la replicación del virus. La única diferencia entonces con las células tipo silvestre y estas que están editadas por CRISPR es este aminoácido, este cambio de aminoácido en EF1A,
Y cuando probamos estas células que están editadas por CRISPR para inhibición de replicación por plitidepsina deja de funcionar. Mientras que en control aquí Remdesivir funciona igual en los tipos silvestre con esta mutación. Esto quiere decir que realmente el factor que está inhibiendo para inhibición de proteínas para inhibición de replicación de SARS-CoV-2 es EF1A y no es debido a que está inhibiendo otro factor que a lo mejor puede ser desconocido, que es lo que se llama en las drogas como off-target effects, efectos que están fuera de la diana conocida y que puede haber otras dianas que desconocemos. Eso no es el caso para plitidepsina. La razón por la que está inhibiendo la replicación del virus es porque está inhibiendo este factor, ya que una mutación que previene unión a este factor también previene inhibición de la replicación del virus. Como se está usando Remdesivir en la clínica, hemos probado aplicación conjunta de Remdesivir con plitidepsina para ver si no tienen efectos que sean antagonísticos uno de los otros. Eso puede pasar a veces con inhibidores de replicación de virus. Nos gustaría mejor si tuvieran efectos de sinergia, es decir, que los inhibidores sean más potentes. En este caso tiene un efecto aditivo. Aplidina, cuando se está usando junto con Remdesivir o Remdesivir junto con aplidina, necesitas menos concentración de Remdesivir para inhibir el virus, necesitas menos concentración de plitidepsina para inhibir el virus, pero no se considera sinergia porque no llega a ser exponencial el cómo llega a dar estos efectos. Pero eso son buenas noticias, eso quiere decir que puede ser usada en combinación con Remdesivir, que en ensayos clínicos es como se tiene que hacer, porque es el standard of care ahora mismo, Remdesivir o dexametasona. ¿Qué tal funciona in vivo? Pues para eso hemos hecho experimentos en ratón. Los ratones no son infectables por SARS-CoV-2, pero podemos hacerlos permisivos a infección con SARS-CoV-2 si anteriormente los infectamos internasalmente con un vector de terapia génica basado en adenovirus que expresa el receptor humano AC2 y si es inoculado internasalmente, y eso hace lugar que las células son transduced por el adenovirus y ahora expresan en el aparato respiratorio el receptor de SARS-CoV-2, la proteína AC2 humana. 5 días más tarde los desafiamos con SARS-CoV-2 y podemos ver 3 días más tarde el pico de replicación del virus en pulmones de estos ratones, que el virus replica entre 10 a la 5 a 10 a la 3 partículas infecciosas con este nivel de infección con 10 a la 4 en pulmones a día 3. Y con eso y basados en las propiedades de pK de aplidina o de plitidepsina, hemos tratado ratones con una dosis únicamente en el momento de infección de 1 miligramo por kilogramo o con 3 dosis en el momento de infección, un día más tarde y 2 días más tarde, de 0,3 miligramos por kilogramo, y luego más tarde hemos cogido los pulmones para ver inhibición de replicación y lo hemos comparado con Remdesivir a una dosis de 50 miligramos por kilogramo. Y lo que vemos es que la aplicación de aplidina resulta en muy buena reducción de la capacidad de replicación del virus y que esto se traduce incluso con esta concentración en que no tenemos detección en 3 animales después de 3, esto hemos repetido, y tenemos más animales donde encontramos lo mismo. Y por tanto tiene muy buena capacidad de inhibición de replicación del virus en ya un sistema in vivo. No solo hemos usado este modelo animal, pero también hemos usado ratones transgénicos producidos por JAKs que expresan el receptor humano bajo un receptor de queratinocitos, K18. Se expresa bien en las células epiteliales de pulmón, pero también en otros sitios como por ejemplo en neuronas. El virus crece mucho más en estos ratones que los que están sensitizados por adenovirus, que crece hasta 10 a la 7, y en este caso el mismo tratamiento resulta en un nivel bastante grande de inhibición de la replicación del virus, similar a la que hace Remdesivir a una concentración más alta. Solo eso, pero si miramos la patología de los pulmones en estos ratones infectados, en ausencia de tratamiento encontramos inflamación,
tanto en la región alveolar como en la región peribronquial, pero en presencia de plitidepsina tenemos muy baja cantidad de inflamación, un poco en los bronquios, nada en los alvéolos. En presencia de remdesivir tenemos un poco más de inflamación que en presencia de plitidepsina, pero también da lugar a una inhibición de la inflamación. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo entonces en humanos? Pues plitidepsina está producida por Farmamar, que es una empresa que da la casualidad que es una empresa española. Nosotros contactamos cuando vimos que plitidepsina podía tener una buena capacidad de inhibición de SARS-CoV-2 y hemos estado colaborando con ellos en estos estudios. Farmamar ha realizado ya estudios de fase 1, fase 2 en España para la aplicación de plitidepsina para el tratamiento de COVID-19, que están ahora mismo escribiendo en una publicación, que son prometedores, pero todavía de fase 1, fase 2, pero ya van a iniciar ensayos fase 3. Está ya puesto en clinicaltrials.gov, donde van a usar 609 participantes, fase 3, donde hay un grupo placebo, que es comparado con pacientes que tienen 3 dosis de plitidepsina a 1.5 miligramos o a 2.5 miligramos y se va a ver si tiene un impacto en cuántos días se requiere hospitalización con SARS-CoV-2 en pacientes tratados con respecto a pacientes no tratados. Y esperemos que lo tengan los datos disponibles en agosto del 2021. Bueno, en cuestión de antivirales, entonces os he enseñado cómo el interactoma de SARS-CoV-2, también el fosfoproteoma, hemos hecho estudios y eso hemos encontrado posibles dianas terapéuticas para usar reposicionamiento de drogas y como plitidepsina, un inhibidor de IF1A, tiene una actividad contra SARS-CoV-2 bastante fuerte en cuestión de inhibición de replicación tanto in vitro como in vivo y que hay ahora mismo ensayos clínicos de fase 3 que están comenzando para ver si realmente tiene el mismo impacto que vemos en humanos como en ratones, que es el experimento que hemos hecho nosotros. Y eso nunca puede estar completamente seguro. Esperemos que dé buenos resultados, pero no sabemos hasta que estén hechos estos ensayos de fase 3. Bueno, con eso voy a pasar a vacunas y voy a hablar un poco de una vacuna que estamos usando que está basada en un vector vírico de virus de la enfermedad de Newcastle, pero también algunas de las proteínas que hemos usado de vacunas en proteínas que nos han dado cierta indicación también de cómo funcionan vacunas que estén basadas en proteínas contra SARS-CoV-2. Bueno, y sabemos que vacunas hay muchas que están avanzando en la clínica, algunas de ellas ya están siendo usadas por suerte, aunque no tenemos tantas como nos gustaría y no se están distribuyendo tan rápido como nos gustaría, pero bueno, hay muchas estrategias, se pueden usar virus inactivados, virus atenuados, subunidades proteicas, vectores víricos como las vacunas de adenovirus, genéticas, vacunas de DNA o las vacunas de RNA, que son las que ya han sido aprobadas en bastantes sitios y que se están usando ahora mismo, y también las adenovirus. Según lo que se esté usando, se puede considerar si se usa un adyuvante o no, si se ponen las proteínas en nanopartículas o el RNA necesita ser incluido en nanopartículas para su estabilización y ser capaces de ponerlo en el citoplasma de células que presentan antígeno. Y luego, en cuestión de la ruta de administración, la mayor parte de ellas son intramusculares, pero uno puede pensar quizá una vacuna intranasal podría dar lugar a una mejor protección de la mucosa respiratoria también y no solo del pulmón, que es lo que se consigue fundamentalmente con vacunas intramusculares. La mayor parte de ellas están basadas en la proteína, en la espícula, la proteína de unión al receptor, que induce y están basadas en inducción sobre todo de anticuerpos neutralizantes que se unen a la proteína e impiden su unión al receptor. Pero también se están incluyendo otros antígenos en otras vacunas, pensando quizá tener una respuesta celular mucho mayor que la que induce únicamente la proteína de la espícula. En cuanto a vacunas basadas en la espícula, lo que hemos hecho nosotros es expresar, en colaboración con Florian Kramer, hemos expresado proteínas de la espícula en baculovirus y hemos puesto ciertas mutaciones para hacer que sean más estables. Entre ellas está la eliminación del sitio de
de corte con furina, que parece que es importante para la patogeneidad del virus, pero que hace que la proteína sea menos estable cuando se usa recombinante. Y hemos quitado también el sitio de anclaje a la membrana y lo hemos sustituido por un dominio de trimerización, de tal modo que la proteína es expresada como un trímero en el sobrenadante de las células de insecto expresadas por baculovirus. Tenemos una en la que hemos quitado el sitio de unión a furina, otra donde hemos introducido 2 prolinas en la zona que es fusogénica, que hace también que se estabilice, y una en la que hemos incluido las 2 mutaciones. Y estos antígenos los hemos comparado por su capacidad de inducir protección en ratón. Se expresan bastante bien, esto es un COMASI de cómo se expresan estas proteínas. Todas ellas tienen buena conformación, se unen, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal que es neutralizante, con la misma capacidad que la proteína tipo silvestre, y la introducción de estas mutaciones no hace que pierdan la capacidad de reconocimiento por un anticuerpo que es neutralizante. Y cuando inmunizamos a ratones con estas proteínas S recombinantes, que lo hacemos mediante inmunización y luego un boost 3 semanas más tarde, lo que encontramos es que después del primer prime tenemos mejor inducción de anticuerpos con los que tienen el sitio furina eliminado con respecto a los que no tienen el sitio furina eliminado. La adición de estraprolinas es similar al sitio furina eliminado con o sin las 2 prolinas. Y cuando hacemos el boost, tenemos un mejor boost, pero todavía seguimos teniendo estas 2 construcciones de spike sin el sitio de corte de furina, que nos dan lugar a una concentración de anticuerpos mejores basados en reactividad contra el dominio de unión al receptor de la proteína. Son anticuerpos que se unen al receptor binding domain de spike. Si hacemos una ELISA para reconocimiento de células infectadas, tenemos de nuevo que funcionan mejor los que son antígenos que no tienen el sitio de corte de furina, pero interesantemente, si hacemos un ensayo de neutralización, ahora con virus, los que nos dan mejores anticuerpos es el que tiene las 2 prolinas y el sitio de furina eliminado, comparado con el resto de las construcciones. Y esta es la construcción que hemos seguido usando luego posteriormente en los siguientes ensayos. Hemos hecho un desafío mediante el uso de adenovirus para hacer estos ratones susceptibles de infección y tenemos siempre un poco de caída de el peso cuando hacemos desafío en estos ratones y la que nos da mejor protección contra caída de peso es de nuevo la vacuna que está basada en una proteína Spike que no tiene el sitio de unión a furina, el sitio de corte por furina, y que tiene estas 2 prolinas para estabilización, comparado con el resto. Y si vemos inhibición de replicación en pulmón a los 2 días o a los 4 días, la que nos da de nuevo mejor inhibición es la que tiene el sitio de corte eliminado de furina y las 2 prolinas. 3 ratones de 3 que no detectamos, mientras que el resto, algunos todavía se pueden detectar replicación. Y luego ya a los 4 días tenemos en todos los casos inhibición de replicación comparado con un control de ratones no vacunados. Eso es con proteína, pero las vacunas basadas en proteínas sería mucho más conveniente usarlas con un adyuvante. Hemos probado distintos adyuvantes. Uno de los que hemos probado, que es un adyuvante experimental, en colaboración con Bruno de Guess, es un adyuvante que se une a TLR7, al receptor TOL7 y MDQ, que es bastante conocido, pero Bruno de Guess lo que ha hecho ha sido fusionarlo químicamente a una molécula de polietilenglicol y después a una molécula de colesterol. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Con esto se consigue que este adyuvante, que se administra, se distribuye de un modo sistémico, lo que hace es se une a albúmina a través de esta parte del colesterol y eso hace que acabe en los
nódulos linfáticos locales en lugar de ser distribuidos sistémicamente. Este es el tipo de adyuvante que hemos probado para ver qué tal funciona para hacer para ser adyuvante contra estas construcciones de proteína recombinante de espícula. Si vemos qué es lo que hace la inclusión de este colesterol junto con IMDQ, aumenta su capacidad de entrar en células dendríticas, como se puede ver aquí, comparado con un adyuvante que no tiene la parte de colesterol, es decir, es en el endosoma de las células dendríticas donde está TLR7, que es el receptor TOL7, que es donde queremos que interaccione. Y si vemos qué capacidad tiene de estimular NF-κB, como ver si es capaz de estimular el receptor TLR7, en células RHO, el que tiene colesterol es mucho mejor estimulador que el que no tiene colesterol, y no son citotóxicos. Si los inyectamos en ratones, este tipo de adyuvante que está unido el IMDQ a colesterol, a las 4 horas encontramos que está fundamentalmente en el sitio de inyección. En este caso es en el pie del ratón, que lo vemos por inmunofluorescencia, mientras que el que no tiene colesterol fusionado se distribuye de un modo sistémico. Es decir, si lo distribuyes junto con un antígeno, quieres que se quede mejor en la zona local para interaccionar con los nódulos linfáticos locales, que se distribuya sistémicamente, que puede dar lugar a una mayor reactogenicidad también, ¿no? Y a las 24 horas ya hay un poco más de distribución sistémica, pero no tanto como si no está fusionado a colesterol. Es decir, que parece que esta fusión hace que el adyuvante esté de un modo local más presente que sin colesterol. Si lo usamos ahora con simplemente una vez, no 2 veces como hemos hecho antes con la espícula de SARS-CoV-2, pero solamente una vez, y vemos qué tal funciona con respecto a inducción de anticuerpos neutralizantes contra el virus, una inmunización da lugar a una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes cuando lo usamos, la proteína de espícula, junto con este adyuvante que contiene IMDQ unido a colesterol. Y si vemos capacidad de inducir protección con respecto a replicación del virus, también nos funciona muy bien. Nos da anticuerpos que son más inhibición y también inhibición de replicación del virus, mejor que otro adyuvante como por ejemplo Adavax, que es similar a M59. Y por último, lo que voy a hablar es de un vector vírico que estamos también usando como vector de vacunación contra SARS-CoV-2, que está basado en el virus de la enfermedad de Newcastle. Y esto es algo que hemos hecho en mi laboratorio junto con el laboratorio de Peter Palese y de Florian Kramer, sobre todo por un postdoc en el laboratorio de Peter Palese, Winasan. Y es un vector que está basado en este virus, que es un virus aviar de RNA negativo, que le hacemos expresar la espícula de SARS-CoV-2. Bueno, ¿qué posibles ventajas puede tener el uso de este vector? En primer lugar, no existe inmunidad preexistente en humanos, que es lo que ocurre con algunos adenovirus, que puede limitar su capacidad inmunogénica. Pero lo más importante es que se produce usando la misma tecnología, que es huevos de pollo, como las vacunas de virus de la gripe. Y hay una gran cantidad de producción de vacunas de la gripe, es decir, que si usamos la misma capacidad para producir vacunas contra SARS-CoV-2 basadas en este vector, tendríamos una gran cantidad de vacunas que además pueden ser usadas, que además no cuestan tanto como cuestan las vacunas de RNA o las vacunas de adeno. Ahora bien, es un vector que no dé lugar a efectos adversos. Se han hecho estudios clínicos en humanos, no para el uso como vector de vacunación, sino como un agente oncolítico, que han demostrado que sí, se pueden usar en humanos sin que dé lugar a efectos adversos. Y lo que hemos hecho, hemos incluido la espícula de SARS-CoV-2 en el genoma del virus de la enfermedad de Newcastle, lo hemos hecho por genética reversa, y hemos obtenido un virus que expresa la proteína S. Es una proteína en que está incluida, le hemos quitado el sitio de corte, le hemos introducido las proteínas para estabilizarla y además
La parte transmembranal se la hemos reemplazado con la parte transmembranal de la proteína F del virus, perdón, de tal modo que este virus, cuando expresa la proteína, no solo lo expresa en células infectadas, sino que lo incorpora en la partícula vírica. La partícula vírica tiene las glicoproteínas del virus de la enfermedad de Newcastle, que son F y HN, y además tiene la proteína de SARS-CoV-2 en la partícula vírica. Expresa muy bien esta forma estabilizada de la proteína, expresa muy bien la proteína S, y la idea es usar tanto vacunas inactivadas como quizá vacunas también vivas de un modo intranasal para dar lugar a anticuerpos y ver si realmente tenemos protección. Y basado en esto, hemos hecho experimentos tanto en ratón como en hámsters. Voy a enseñar los experimentos en hámsters porque es un modelo que se usa ahora mucho para la replicación de SARS-CoV-2 y para la enfermedad, en el que hemos dado hámsters, en este caso intranasalmente, con este vector, expresando una forma estabilizada de la proteína S, que contiene 6 prolinas en lugar de 2 prolinas. Y después de darle 2 dosis, hemos hecho un desafío con SARS-CoV-2 y lo que nos encontramos es que en este vector que expresa esta proteína, los hámsters no pierden peso comparados con los controles. Y si vemos replicación de virus al día 2 en pulmón, tanto en un lóbulo como en otro lóbulo, no tenemos replicación del virus en los ratones inmunizados y en los controles tenemos replicación. Al día 5 tampoco tenemos. Y, importante, tampoco tenemos replicación en la nariz, en la parte respiratoria alta, quizá debido a esta inmunización intranasal. Bueno, basado en esto, hemos empezado ya a estudios de fase 1 en Vietnam, que han empezado en marzo del 2021. Donde hemos generado estas vacunas en grado clínico. Se conoce en Vietnam como Covivac y se están usando distintas dosis en fase 1, 6 microgramos, 2 microgramos, 10 microgramos, etcétera, para ver cuál de ellas es más segura y da lugar a buena inmunidad. Y también hemos iniciado ensayos clínicos en Tailandia. En este caso se conoce como lo que es NDV, que expresa la proteína Hexapro de S para vacuna contra COVID-19, que empezaron los ensayos clínicos ayer de fase 1. Y esperemos que estos den lugar a buenos resultados y que luego sigan hacia adelante y podemos realizar estudios de fase 3 para ver qué tal funciona. Y por último voy a simplemente a enseñar unas viñetas con respecto a qué es lo que pasa con las nuevas variantes. Y lo que tengo aquí, hemos comparado la capacidad de neutralización de suero de personas vacunadas o suero de personas infectadas contra virus que no son de las variantes o un virus que tiene una de las mutaciones de las variantes que está en el sitio de unión al receptor y por tanto puede evadir la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Esta es la mutación conocida como NELI o N501Y y en este caso no tanto nosotros como otros grupos han visto que la capacidad neutralizante tanto de suero de vacunados, vacuna con Pfizer, como vacuna como los que tienen anticuerpos debido a inmunidad, que por cierto las vacunas inducen mejor niveles de anticuerpos que la inmunidad natural, no da lugar a una disminución de la capacidad neutralizante. Es decir, esta mutación no parece que sea importante para evadir respuesta inmunogénica a la vacuna o a la infección. Sin embargo, otra mutación que está también presente en algunas de las variantes, esta está presente en la variante sudafricana y en la variante brasileña, es la E408K o ERIC. Esa sí da lugar a una bajada en la capacidad neutralizante. Todavía si tienes anticuerpos muy altos, sigues teniendo anticuerpos neutralizantes, pero el título de neutralización ahora baja entre 4 a 8 veces, tanto en sueros vacunados como en sueros de personas que son inmunes debido a infección natural. Es decir, que esta es un poco más preocupante, pero no es lo suficientemente preocupante como para poder evadir completamente neutralización por anticuerpos inducidos por vacunación o por infección. Y bueno, simplemente como sumario, antígenos que están basados en esta proteína S estabilizada, que mediante quitar la proteína, el sitio de corte de furina y la inserción de proteínas son
inmunógenos potentes. Si usamos estos antígenos junto con un adyuvante basado en IMDQ unido a colesterol para mejor local estimulación de respuesta inmune, da lugar a inmunidad estéril en un modelo de SARS-CoV-2 simplemente con una única inmunización. Y he presentado también datos con el vector de Newcastle Disease Virus, que induce muy buena capacidad de protección en hámsters, tanto en pulmones como en nariz contra SARS-CoV-2, y hemos empezado 2 ensayos clínicos en Vietnam y en Tailandia, y esperamos que también empiecen ensayos clínicos en Brasil, México y Estados Unidos. Luego, por último, las nuevas variantes todavía son neutralizadas por el suero de personas inmunizadas, pero bajos títulos, sobre todo la E484K, lo cual quiere decir que tienen que seguir siendo estudiadas para ver si siguen aumentando su capacidad de propagación. Bueno, simplemente son estudios que han sido financiados por muchas agencias, incluidos NIH, NCI, Filantropía, DARPA, DoD, y agradecer a mi laboratorio por todos los estudios que se han hecho en COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Ha sido una presentación, la verdad que impresionante el trabajo que hacéis. Y bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Voy a ir por orden. Creo que las primeras preguntas han estado relacionadas con la aplidina. Bien. Hay una pregunta que dice si la acción de la aplidina en EIF1A ha sido publicada. Sí, se sabía que tenía ya, porque es la diana que tienen para el cáncer, ¿no? El cáncer necesita también buena producción de proteínas para poder dividirse, y ya sabía que es la diana para cáncer, y los estudios que tenemos con COVID-19 han sido publicados en Science como hará 2 o 3 meses. Muy bien. Luego, otra pregunta también de aplidina es, ¿se sabe para cuándo está prevista la publicación de la fase 1-2 de aplidina? Bueno, pues el papel todavía no está mandado, pero tenemos un draft que estamos mirando. Seguramente lo mandaremos para posible publicación, para revisión la próxima semana. Y ya veremos a ver cuánto tiempo tarda en ser revisado y en publicarse. Muy bien. Luego otra más de aplidina. Los países que ya han autorizado el ensayo en fase 3, ¿se ha comenzado ya el reclutamiento de pacientes? Eso, no estoy involucrado directamente en los ensayos clínicos. Sé que están haciendo lo más rápido posible que pueden hacer. Entonces, ahora mismo no sé si ya se han reclutado pacientes o no. Sé que han aprobado estos ensayos clínicos por las agencias regulatorias inglesa, en este caso, y que están en conversaciones con la FDA aquí en Estados Unidos para ver si también pueden usar a estos ensayos clínicos para aprobación por la agencia regulatoria de Estados Unidos. Vale, esa respuesta también responde a otra pregunta más que preguntaba si habrá ensayos fase 3 de aplidina en hospitales de California. Muy bien. Esperemos que sí. Están intentando conseguir distintos sitios, distintos países, y uno de ellos Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué opinión te merecen las vacunas basadas en ARN? Bueno, son impresionantes, tienen una eficacia súper buena, algo que quizá no nos pudiéramos haber pensado que puedan ser tan eficaces. No ocasionan prácticamente ningún efecto adverso, son un poco reactogénicas, sí, porque dan lugar a la mayor parte de la gente dolor muscular y algunos incluso un poco de fiebre, pero la inducción que tienen de anticuerpos es muy elevada, y la eficacia también es muy elevada. La verdad es que son unas vacunas espectaculares, y
Estoy muy contento con todos los resultados que se han salido hasta ahora. Y no solo eso, no solo los de los ensayos clínicos, sino ya todos los datos que están existiendo de mucha gente que ha sido inmunizada con prácticamente no efectos adversos o muy pocos que pueden ser tratados y eficacia que se está viendo también ya con respecto a menos enfermedad en aquellos que han sido inmunizados no durante los ensayos clínicos, sino como resultado de haber sido inmunizados por la vacuna, como ocurre con los estudios que se han hecho en Israel, donde ha sido uno de los sitios donde han usado más esta vacuna en este momento, ¿no? Luego hay una pregunta también relacionada con vacunas que dice, ¿cuál es el efecto de la actividad física en la eficacia de las vacunas? Bueno, hay gente que está haciendo esos estudios si es posible que quizá una buena ejercicio físico pueda ayudar a tener mejor respuesta inmune. Desde luego el metabolismo puede dar lugar a ciertos compuestos durante el ejercicio que pueden ayudar a la actividad de las vacunas, pero hasta ahora no creo que haya ningún estudio conclusivo que pueda decir que esto sea así, y también se sabe que las vacunas son efectivas en gente que no hace ejercicio. Muy bien. Más preguntas. Dice, ¿qué ventaja tiene empezar los ensayos clínicos en Tailandia o Vietnam? O si existe algún motivo para ello. Bueno, la principal ventaja es que tenemos el apoyo. Hasta ahora esto está financiado con muy poco financiación tanto por Gates como por otras agencias como CEPI, y hemos tenido la suerte de que los gobiernos de Tailandia y de Vietnam y de Brasil sean los que estén financiando en este momento los ensayos clínicos fase 1, con la idea de que si funcionan bien podamos conseguir financiación a través de CEPI o de otras agencias para seguir con los estudios fase 2, fase 3, ¿no? Y bueno, ha sido una colaboración que hemos logrado a través de también colaboradores nuestros en Paz, que son con los que estamos intentando desarrollar clínicamente estas vacunas, y esperemos, y como ya he dicho, que si los ensayos de fase 1 den lugar a una cantidad de anticuerpos similar a la que dan las vacunas de RNA, y si no da lugar a efectos adversos, que podamos continuar estudios de fase 3 mediante ahora financiación por filantropía o por cualquier otro tipo de gobierno o lo que sea, o incluso a lo mejor alguna farmacéutica que pueda colaborar con nosotros. En este momento todo es académico. Muy bien. Dice, se conoce el interactoma de las proteínas celulares que interaccionan con el ARN vírico? ¿Y hay proteínas nucleares? Creo que de esto salió un paper hace poco, sí. Sí, no estoy muy al tanto. Desde luego es muy interesante también buscar proteínas que interaccionan con con el ARN vírico. Desde luego hay varias que tienen que interaccionar, al menos para poder hacer el frame shifting, por ejemplo, que hace estos coronavirus, que es típico de coronavirus. Y el coronavirus no tiene ningún ciclo, que sepamos, ningún ciclo nuclear. A pesar de tener tantas proteínas, ninguna de ellas está localizada mayormente en el núcleo. Eso no quiere decir que no existan en el núcleo, es que pueden tener una concentración que no sea fácil de detectar. Sabemos proteínas que interaccionan con componentes de la envoltura nuclear, que están involucradas en inhibición de importe o exporte de RNA o proteínas del núcleo, del citoplasma al núcleo o del núcleo al citoplasma. Pero si hay algún proceso nuclear involucrado en la replicación de este coronavirus, es algo que yo sepa aún se desconoce. Muy bien. Otra pregunta de vacunas. Eficacia de las vacunas de ARN con respecto a las variantes africana y brasileña. Se pregunta la oyente. Sí, bueno, pues nosotros lo hemos probado con la mutación que es típica de las variantes brasileña y sudafricana, que es esta E484K. Hay otros grupos que lo han probado directamente con el virus completo, que tiene más mutaciones, y los resultados que tenemos son muy parecidos todos, que es que se reduce el nivel de neutralización
siempre que se tenga esta mutación 464K, que parece ser que es la principal que contribuye a esta reducción. Y bueno, pues es algo que se sabe, que se reduce la capacidad de neutralización, pero eso no quiere decir que se desaparezca completamente la capacidad de neutralización. Y eso puede dar lugar a que la eficacia de la vacuna no sea tan grande como pudiera ser contra estas variantes. Los estudios que se han hecho de eficacia en Sudáfrica indican quizá una caída de eficacia de en lugar del 90% al 60 y tantos por ciento, pero no está claro todavía si eso es debido a la nueva variante o es debido a que normalmente las vacunas, por alguna razón, cuando se usan en África, tienen menor eficacia, quizá por las condiciones inmunológicas de la población, tienen menor eficacia que en países como Europa o como en Estados Unidos. Entonces no se sabe si esta caída de eficacia, que sigue siendo eficaz, pero cae del 95 al 65, es debido realmente a que hay estas variantes circulando sobre todo, o es debido a esta disminución de la eficacia que ocurre muchas veces cuando las vacunas se usan en África. Muy bien. Y además se está partiendo de un nivel de protección muy alto, ¿no? En el Sí. caso de estas vacunas. Luego hay una pregunta que dice, ¿las vacunas autorizadas confieren memoria inmunológica? Entiendo que sí. ¿Durante cuánto tiempo se mantiene un título de anticuerpos protectores? Bueno, pues todavía no lo sabemos, ¿no? Porque tampoco ha pasado mucho tiempo. Sabemos que con inmunidad natural puede durar más de un año y que es lo normal que dure más de un año. Con las vacunas todavía no ha pasado lo suficientemente tiempo para saber cuánto cae la capacidad neutralizante con el tiempo, pero hasta ahora se están manteniendo bastante bien los títulos. Otra pregunta de vacunas. ¿Qué tipo de vacuna recomendaría en pacientes con cierto grado de inmunosupresión? Bueno, la verdad es que no se han hecho todavía muchos estudios en pacientes con inmunosuprimidos, parte de ellos porque, claro, durante los ensayos clínicos uno quiere tener las mejores posibilidades de protección que puedan tener. Esos estudios están haciendo ahora mismo y no está claro si funcionan, si hay diferencia entre las vacunas con respecto a la inmunosupresión. Una de las cosas a tener en cuenta es que ninguna de las vacunas que se está usando es replicativa y por tanto al menos no puede dar lugar a un efecto adverso debido a que el vector empiece a propagarse o que sea un virus inactivado. Sí que es verdad que están haciendo vacunas basadas en atenuado, en virus atenuados, pero todavía no están siendo usadas, que serían las que podrían dar lugar a lo mejor un efecto adverso en personas inmunosuprimidas, debido a que la atenuación del virus a lo mejor no es tan atenuado en ausencia de un sistema inmune. Pero desde luego nos esperamos que en personas inmunosuprimidas sean menos eficaces que en personas con un buen sistema inmune. Sí, también acaban de preguntar si los ensayos masivos en diferentes países podrían ser origen de nuevas variantes del virus. Las variantes han aparecido antes de las vacunas. Las variantes no está claro por qué aparecen, pero es fácil que sea por al menos la primera variante, que es la N501 yo creo que esa es debida a que aumenta la transmisión y que tarde o temprano esta variante iba a haber ocurrido porque el virus evoluciona. Y si hay una mutación que es un aminoácido únicamente que aumenta transmisión, mientras haya virus circulando, cuanto más virus circulando, hay más espacio genético para explorar, ¿no? Entonces, la mayor parte de las variantes que puedan aparecer con el tiempo va a tener que ver con cuánto virus circulando hay, cuánto espacio genético está el virus explorando. Cuanto más virus, más espacio genético explora. Y cuanto menos virus esté circulando, va a haber menos capacidad de producir variantes rápidamente. Eso no quiere decir que no vayan a ocurrir, pero no van a ocurrir tan rápidamente como si están 10 veces más de virus circulando, ¿no? Y luego las variantes que hay que parece que evaden en cierto punto la respuesta inmune, parece que sí que se han seleccionado en sitios donde había una gran cantidad de inmunidad natural y que en la ausencia de inmunidad natural no tienen una ventaja
a no ser que adquieran también la mutación 501, ¿no? Que es la que realmente parece que es ventajosa para que el virus se transmita mejor. Lo que es sorprendente también es que algunas de estas variantes se ha publicado o se ha dicho que aumentan la letalidad. ¿Esto Sí, tú crees que está ya sí, la está 501, probado? Porque sí. eso es sorprendente a nivel de la viabilidad del virus, ¿no? Los virus siempre tienden, o yo había entendido desde mi ignorancia, que los virus tendían siempre a hacerse menos letales, porque eso les Sí, permite transmitirse mejor. sí, todo esto depende, no tiene por qué, está desconectada la virulencia de la transmisión, no tienen por qué estar conectadas, pero todo eso depende de cuál es la razón por adaptación. Los virus se adaptan mejor a transmisión por aumento en replicación en la parte respiratoria alta, que no está relacionada con transmisión. Si el aumento en replicación en la parte respiratoria alta da lugar por adaptación a menos replicación en la parte respiratoria baja, como por ejemplo porque el virus se adapta mejor a crecer a 33 grados con respecto a 37, entonces va a haber mayor transmisión, pero menor enfermedad. Pero si la razón por la que replican más en la parte respiratoria alta es porque son capaces de unirse mejor al receptor, y el receptor es el mismo en la parte alta que en la parte baja, entonces van a dar lugar también a más enfermedad. Y eso es lo que creo que ha ocurrido con la 501. Es una especulación, pero eso es lo que me parecería una buena hipótesis para el explicar por qué el virus se ha vuelto también un poco más virulento debido a esta mutación. Otra pregunta que acaba de entrar ahora mismo, y ya vamos acabando quizás. Dice, ¿la CRISPR podría ayudar en cierta manera a la obtención de una vacuna viable? Bueno, vacunas viables ya existen, ¿no? Usar CRISPR para obtener vacunas, lo que permite CRISPR es hacer rapid screening de mutaciones, ¿no? Entonces, quizá para hacer un rapid screening de mutaciones en el virus que dé lugar a atenuación con buena inmunogenicidad, se podría usar un sistema CRISPR para ello. Y otra de las cosas para el cual CRISPR se puede usar es para tener, sobre todo en vacunas que están basadas en sistemas de tejidos celulares donde las vacunas se producen, se puede usar para obtener células que tengan mejor producción vacunal, ¿no? Haciendo un screening CRISPR para eliminar, poner mutaciones en genes que una vez que estén mutados en estos sistemas de tejidos celulares den lugar a una mayor cantidad de producción vacunal. O sea, pueden tener ciertas aplicaciones en vacunas, pero ahora mismo para las vacunas de RNA, por ejemplo, el usar CRISPR no es necesario. Yo te voy a hacer una pregunta que quizá haya pues, oyentes que se estén a lo mejor haciendo ellos mismos. ¿Piensas que el virus se va a quedar? Es decir, que el SARS-CoV-2 va a ser algo parecido al virus de la gripe y lo vamos a tener todos los inviernos. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Sí, con toda seguridad se va a quedar. Es muy difícil que haya suficiente gente vacunada primero para poder eliminar el virus en los próximos 2 años. No solo eso, la pandemia no va a ser declarada como acabada en al menos 2 años, y no es porque no volvamos a la normalidad en España o en Estados Unidos o en Europa en 2 años, sino porque el virus va a seguir circulando de un modo pandémico en otros países donde el nivel de vacunación no sea lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, una vez que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el virus pandémico, para que declare la pandemia acabada va a tener que disminuir mucho los contagios en todo el mundo, no solo en determinados países. Y mientras los contagios no disminuyan en todo el mundo, el virus va a seguir siendo considerado pandémico por la Organización Mundial de la Salud, que es el que da las definiciones al final de si un virus es pandémico o no es pandémico. Y creo que se va a tardar al menos 2 años en acabar, en que la Organización Mundial de la Salud diga que el virus ya no es pandémico, pero que no va a haber suficiente número de gente vacunada como para poder extinguir al virus. Una vez que que los virus han hecho mella en nosotros, es muy difícil extinguirlos por vacunación, porque los niveles de vacunación que se necesitan para extinguir virus son unos niveles de vacunación muy, muy altos. Lo hemos conseguido con la viruela,
pero no lo hemos conseguido todavía con dos virus que son fáciles de eliminar por vacunación, o deberían ser fáciles de eliminar por vacunación, como son el polio o el sarampión. Muy interesante. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, es la diferencia que hay en el porcentaje de población infectada entre continentes. ¿Por qué África tiene ese nivel de infección tan bajo? ¿Se debe a una falta de diagnóstico? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es una combinación, ¿no? Se ha especulado mucho con inmunidad entrenada como posible fuente de que haya menos contagios en algunos sitios que en otros. Es posible que quizá infecciones por otros agentes den lugar a cierta inmunidad innata que disminuye el número de contagios. Pero yo creo que es muy difícil el decir algo, porque también las condiciones de contagio son distintos en distintos países, dependiendo del número de contactos que la gente tenga y de cómo pueda contagiarse. Y luego la capacidad de diagnóstico también es muy distinta, ¿no? Entonces, es muy difícil decir con toda seguridad si hay regiones en el mundo en los cuales, por alguna razón, que no sea simplemente por suerte, la propagación sea menor debido a algún factor ambiental, ¿no? Vale. Que puede ser infección con otra gente. Muy bien, me acaba de entrar otra pregunta, ya con esto voy a cerrar quizás el turno, ya llevamos un buen rato, y es una pregunta larga. Dice, ha mencionado que las proteínas del virus se localizan en el núcleo. No, no, ¿Algún trabajo? no se localizan en el núcleo, no. Son todas citoplasmáticas. No podemos excluir que alguna de ellas tenga cierta proporción no detectable hasta ahora en el núcleo. Eso puede aparecer en algún momento en algún trabajo. Pero hay algunas que interaccionan con la envoltura nuclear. Vale. Y sigue la pregunta. ¿Algún trabajo reciente utilizando machine learning sitúa al ARN vírico en el núcleo y las mitocondrias? También se ha publicado que el virus interacciona con la dinámica mitocondrial e impide la respuesta inmunitaria en cuanto al papel de las mitocondrias en estos procesos. Si se demuestra la interacción del virus con las mitocondrias, ¿se podría plantear en este caso algún tipo de mecanismo o tipo de fármaco para protegerse del virus teniendo en cuenta esta interacción? Sí, eso sí que está publicado. Parte de la forma como el virus tiene de disminuir la respuesta innata es detección a nivel mitocondrial, que es donde se localizan sensores especializados en detección de RNA del virus, como por ejemplo la proteína MAVS. Y también se sabe que las mitocondrias actúan a nivel de respuesta innata como un mecanismo, sobre todo a través de procesos de oxidación y de ROS, de protección contra infecciones víricas o incluso de inducción de apoptosis, de tal modo que tienes muerte celular programada antes de que el virus sea capaz de replicarse, ¿no? Y se sabe que hay proteínas del virus que interaccionan con la mitocondria y que están afectando procesos mitocondriales. Ahora, de ahí a conseguir un inhibidor que use esa información para lograr conseguir un fármaco es posible, pero es algo que todavía no se ha logrado. Muy bien, bueno, yo tengo muchas más preguntas. Bueno, entra otra. Dice, en pacientes con infección pasada y que no han desarrollado anticuerpos, ¿se considera que tienen más probabilidad de reinfección? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil porque no sabemos exactamente cuáles son difícil de responder, quiero decir. No sabemos exactamente cuáles son los principales determinantes de inhibición tanto de infección como de inhibición de enfermedad. En los ensayos clínicos que se han hecho, los primeros que salieron, que son las vacunas de RNA, se vio que ya existía una disminución en enfermedad a partir del día 12 de la primera administración de la vacuna, en un momento en el que todavía no se veían inducción de anticuerpos neutralizantes. Es decir, que parece que hay o que incluso anticuerpos neutralizantes bajo el nivel de detección que tenemos son capaces de prevenir enfermedad, o que hay otro tipo de respuesta inmune que también está colaborando junto con la respuesta de anticuerpos neutralizante en inhibir al virus. Entonces eso es muy difícil de poder decir sabiendo los niveles de anticuerpo que una persona tiene, cuánto es la probabilidad de que sea infectado o no. De todos modos, cuanto más altos sean los anticuerpos, mucho mejor, ¿no? Pero
cuál es el nivel de anticuerpos que realmente protege o no, eso no se sabe, y si hay otros mecanismos adicionales de protección, tampoco se sabe. Alguien dice, ¿podría ser la innata? Innata también puede participar en eso, por supuesto, sí, pero innata normalmente es menos, dura menos tiempo que una respuesta específica, e incluso para lo que se denomina inmunidad entrenada, donde puede durar durante un largo plazo. La inmunidad entrenada no es nunca tan efectiva como la inmunidad específica para protección. Entonces, no creo que nadie pueda ser, o que haya muy poca gente que pueda ser por respuesta innata, ser protegidos durante toda la vida contra infección con SARS-CoV-2. Puede que haya alguien, pero en general es algo muy difícil de lograr. Pues muy bien, Adolfo, yo creo que con esto ya vamos a cerrar, ya hemos tenido bastantes preguntas. Yo tengo más preguntas, pero te las haré en otro momento. Así que yo pienso que con esto ya podemos cerrar la charla. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Católica de Valencia por aceptar la invitación y darnos esta conferencia tan interesante. Y también muchas gracias a los asistentes por todas las preguntas que han formulado. Muy Adiós. bien, de acuerdo, adiós.